Muy buenos días, entonces, estimados estudiantes. Me alegro que estén aquí. En esta clase vamos a aprender lo que es el examen mental, ¿cierto? Les quiero recordar el resultado de aprendizaje, donde estamos preocupados, ¿cierto?, de lo que es la atención, la gestión de enfermería en relación a la promoción y prevención de la persona, de la familia y de la comunidad, ¿ya? Tenemos que abrir, ¿cierto?, nuestras antenas para hacer buena anamnesis, para hacer buena evaluación, y principalmente hoy día nos vamos a encargar de aclarar dudas en relación al examen mental. Ustedes vieron, ¿cierto?, una clase que preparamos en conjunto con la profesora Marcela Morela. La hicimos con mucha tranquilidad, con mucho cariño. Está claramente, ¿cierto?, todos los elementos del examen mental. Además, la profesora Marcela Morela había hecho un video de examen mental que nos permite ir observando, ¿cierto?, los estados de normalidad, de estados apropiados, adecuados, y algunos estados de alteración. En relación a esos estados, nosotros preparamos una guía de trabajo para que ustedes la pudieran ir socializando con sus grupos de aprendizaje, ¿cierto?, sus comunidades de aprendizaje, y fueran observando el video, ¿cierto?, y mirando para conocer los conceptos técnicos con los cuales yo me tengo que relacionar con el equipo interdisciplinario para poder a lo mejor derivar, recibir, hacer, ¿cierto?, las reuniones y podernos ir colaborando, como decía, colaborando en el diagnóstico, en la evolución, ¿cierto?, o en el alta, en la atención de un paciente en el área de la salud mental, o no en el área, pero sí pesquisando. Así es que voy a compartir la guía de trabajo para que vamos viendo. Ustedes pueden decidir el grupo. ¿Se ve ahí, cierto? ¿Se ve la guía? Sí se ve, Roxy. Si quieres la puedes agrandar un poquito más. ¿O ven bien, niños? Niños, perdón, estudiantes. Sí, pero chicos. Sí, profe, se ve bien. Ya. Ya sé, la profe, entonces yo soy yo la de los lentes, ¿ves? Ya. Vamos entonces, con relación al video, vayan contándome cuáles fueron los elementos que encontraron que son relevantes, que los vimos en la clase, los elementos principales que vamos a evaluar en el examen mental. Me lo pueden decir en cualquier orden. Ustedes vieron que la profesora Marcela insistía que nosotros, como una estrategia pedagógica, ¿cierto?, vamos en orden, lo mismo que en la bibliografía que le dimos, tiene un orden para que uno no se olvide de evaluar los elementos, ¿cierto? Pero uno lo puede aplicar muchas veces en distintos órdenes. Así que los animo a que me vayan diciendo, yo soy del grupo tanto y pude encontrar todos estos elementos en el examen mental. Bueno, aquí hay una ayuda a memoria porque están, están aquí, ¿cierto? ¿Alguno que se anima a leerlo? Están aquí, están en la guía. Paz dice conciencia, orientación, memoria. Muy bien, Paz. Bueno, entonces los elementos que tenían que observar en el video, ¿cierto?, son el estado de conciencia, la orientación, la memoria, la atención, la afectividad, el lenguaje, los pensamientos, ¿cierto?, y la percepción, ¿ya? Entendiendo el pensamiento como estructura y como contenido. Ya. Vamos entonces. Alguien, por favor, que me vaya diciendo
¿Cuál es el primer elemento que evalúa la profesora Marcela Morela en el video? Es un video de 20 minutos. ¿Cuál es el primer elemento que evalúa la profesora en el video? El aspecto general como la primera impresión. Muy bien, ¿cierto? Es muy relevante. Si lo ponemos en orden, voy a sacar nomás la guía porque para estar ahí con todos ustedes, sentirme acompañada. ¿Cierto que vamos a relevar? ¿Qué vamos a relevar primero? ¿Cierto? Muy bien. ¿Quién opinó ahí, por favor? Yo aquí. Angie, ya. Angie, tú me dijiste, lo primero es... El aspecto y la varianza que podemos ver de la persona. Si está Ya. sana, enferma, qué edad aparenta, su aseo como personal, los olores. Si trae cosas así como muy extrañas, puede ser a lo mejor que viene vestido como muy de invierno y estamos en estación de verano, o también puede ser si usa piercing, expansiones, cosas así, como el aspecto que vemos a la primera vez que viene a hacer el examen mental. Claro, muy bien Angie. Es muy relevante que a priori no hagamos juicios de valor, ¿cierto? O sea, un piercing, una extensión no es algo que per se me vaya a dar una información, pero yo voy a ir juntando, ¿cierto? Complementando toda esa información para, para luego después poder emitir un informe, ¿cierto? Javiera, ¿qué quieres decir, Javiera? No, profesora, se me apretó la manito. Es que estoy del teléfono y... Perdón. Oye, ya. Bueno, hay algo previo que está en la clase, no está al inicio, pero es algo que de verdad tenemos que tener muy presente, que es la forma en que nos contactamos, ¿cierto? Esta presentación, valga la redundancia porque lo vamos a decir en muchas clases, pero la presentación, la acogida, mirar a los ojos, llamar por su nombre, eso no lo podemos olvidar nunca, ¿cierto? Sentarnos a la misma altura, no yo arriba, él abajo, las sillas tienen que estar a la misma altura. Esa forma de respeto, todas las personas lo vamos a recibir bien, ¿ya? Entonces, dice, discúlpenme, dice, profesora, ¿por qué se toma en cuenta? A ver, mira, voy a hacer un par de observaciones y de ahí vamos a ir leyendo el chat, ¿ya? Entonces, eso, cuando nosotros nos hacen buen trato, nos acogen bien, nos hablan con respeto, nos miran a los ojos y nos llaman por nuestro nombre, ya eso es un buen inicio, ¿ya? Luego, la profesora en el video evalúa la psicomotricidad, ¿cierto? Lo que decía su compañera. Vamos a ir viendo entonces aquí. Dice que... ay, se me corrió. Evalúa, ¿cierto? La psicomotricidad, la postura, ¿ya? Entonces, la psicomotricidad normal sería psicomotricidad normal, ¿ya? ¿Y cómo era la psicomotricidad de la persona que estaba evaluando a la profesora Marcela Morela cuando no está normal, ¿cierto? Cuando está alterada. Puede ser inquieto. Estaba medio hiperactivo, ¿cierto? Estaba muy inquieto, estaba con movimiento, ¿cierto? Pudiera poner muy inquieto, ¿cierto? Y como preocupado. Yo pudiera poner, sí, una postura inquieta, preocupada. Puedo poner esa postura. Ya, lo de los piercing quería aclararlo en relación, dice, profesora, ¿por qué se toma en cuenta lo del piercing en el examen mental? No entendí muy bien. Ya. Javiera, cuando la profesora explica en la lámina donde está toda la situación de todo lo que yo voy a observar, yo puedo tener algunos, no exceso, pero bizarro, así, que por sí solo, como le decía, por sí solo, si yo tengo 20 piercing en la ceja, por sí solo yo puedo decir, ya, se quiere poner 20 piercing en la ceja, ¿ya? Pero si yo junto a eso, ¿cierto? Tengo algún relato megalómano, invento palabra, hago otra cosa, yo lo voy
conectando. A eso se refiere Javiera, ¿ya? Lo explica muy bien en la lámina cuando explica cuando yo observo el aspecto general de la persona. Como por sí solo yo no hago un juicio de valor porque tiene un tatuaje en la cara, ¿ya? Pero yo lo uno a otro. ¿Ven? Le quedó claro a Javiera. Muy bien. Ya, vamos con el otro punto que evalúa la profesora Marcela Morela en el video. El punto 2. ¿Qué evalúa? Evalúa la Francisca, te cortaste el micrófono antes de terminar de hablar. que ella evaluaba la orientación que tenía el paciente sobre el tiempo y el lugar. Claro. Y primero estaba normal, ¿cierto? Estaba orientado en tiempo y espacio y después estaba... Después estaba como perdido, no sabía qué hacía ahí, tampoco respondía con inseguridad las respuestas sobre su nombre, la fecha. Claro, Antonia nos dice, ¿cierto? Desorientado. Yo puedo estar, hay un montón de conceptos, hay muchos conceptos técnicos que yo pudiera precisar, pero yo al menos puedo decir desorientado, ¿cierto? Luego venía la profesora Marcela Morela, evaluaba. Claro, Javiera dice, Antes de eso estaba la conciencia, ¿no? claro, el estado de conciencia, ¿cierto? Hay niveles en el estado de conciencia. La escala de Glasgow nos puede ayudar con eso, pero es muy claro que, como decía, si yo estoy conversando con él, a lo menos está consciente, obnubilado o somnoliento. Ya más no puede estar, pues, ¿cierto? No puede estar en un estado más profundo de inconsciencia. O sea, yo no me pudiera comunicar con alguien en los tres primeros niveles, nomás me puedo comunicar, ¿cierto? Cuando está consciente, obnubilado, somnoliento, hasta ahí nomás. Muy bien, vamos muy bien. Luego la profesora evaluaba el lenguaje. Sí. Ya, primero estaba normal, ¿cierto? Y después estaba, ¿cómo estaba el lenguaje? Por el chat dicen, alterado, no quería hablar, era de forma cortante, daba respuestas Claro. cortas y no se quería comunicar. Entonces yo puedo ocupar los conceptos técnicos que vamos aprendiendo, ¿cierto? Que estaba mutista, o a lo mejor estaba con alogia, ¿ya? Porque no decía nada, no hablaba nada. Entonces yo digo ahí mutista, alogia, ¿cierto? Ocupo esa terminología. Luego hablaba de la memoria, ¿cierto? La profesora le nombró unas palabras. Nosotros después, en conjunto con la profesora Bárbara y la profesora Lorena, ¿cierto? Vamos a aplicar el EMPA, el EMPAM, y vamos a aplicar el Mini-Mental. Entonces, esto nos va a ayudar para luego, ¿cierto? Es un paso para poder después aplicar algún test o escala, porque ya vamos a estar preparados con terminología, ¿cierto? Con ensayo, porque esto es como el paraguas, ¿cierto? Como el paraguas de un examen grande, ¿cierto? Un embudo, donde yo después puedo ir aplicando test de cribado más chiquitito, pero ya tengo el entrenamiento. Claro, respuestas con monosílabos. Dicen, no podía retener conceptos a corto plazo, ¿cierto? Entonces ahí había un problema de memoria, ¿cierto? ¿Se acuerdan algunos conceptos, los tipos de memoria que vimos en la clase, que estábamos en la clase? Hay muchas tipos de memoria, pero nosotros pusimos 2 tipos de memoria para ir aprendiendo, ¿cierto? No se acordaba de qué año era, sí. Hablamos de la memoria cuantitativa y cualitativa. ¿Se acuerdan algunos conceptos de la memoria cuantitativa? Muy bien, Angie. La hipomnesia, ¿cierto? Con una M, sí, muy bien. Hipomnesia, sí, amnesia, sí. Perfecto. ¿Y se acuerdan de la cualitativa? ¿Algunos conceptos de la memoria cualitativa?
las paramnesias, ¿cierto? Por ejemplo, la confabulación. ¿Alguien me podía explicar con sus palabras lo que es la confabulación? Creo que era cuando transformaba como el recuerdo, así como que era un recuerdo real, pero como que lo fantaseaba. Lo transformaba, lo fantaseaba, agregaba texto que no existió. ¿Ya? ¿Por qué creen que es importante eso? Porque hay muchas patologías del punto de vista neurológico y del punto de vista psiquiátrico que tienen la confabulación como un signo, un síntoma. ¿Ya? Ahora ustedes me van a decir, no, no es signo, es síntoma, porque ya lo aprendieron ayer. Pero es muy relevante que yo sepa y, y que no, y que respete esa confabulación, porque, cierto, yo voy a tener a lo mejor antecedentes de la familia, antecedentes del contexto, de la ficha, pero yo sé que está confabulando, pero no puedo confrontarlo abiertamente, ¿cierto? Tengo que ir preguntándole, tengo que volver a preguntarle para verificar eso con todo el respeto, ¿cierto? La consideración de que eso tiene que ver con una sintomatología de alguna enfermedad fisiológica, neurológica, psicológica, del área psiquiátrica, ¿ya? No es, no es que sea tan consciente de la confabulación. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Como que yo al tiro diga, ah, está mintiendo. No, no, ¿me entiende? Es una sintomatología de algún proceso patológico, ¿ya? Ya. Luego venía el pensamiento, ¿ya? Y hay dos temas importantes que se ven aquí en el pensamiento, que tengo que diferenciar, ¿cierto? Muy bien, el contenido, curso, o el curso es lo mismo. Ah, ya, perdón. El curso o estructura, ¿cierto? Curso o estructura y el contenido. Ya. ¿Qué es importante? Sobre todo en el contenido. ¿Qué se releva en el contenido? Las ideas. Muy bien, Angie. Cuéntanos, Angie, ¿cuáles son las ideas muy relevantes que tengo que ir a buscar? Si tiene ideas delirantes o como que no son normales, suicidas, depresivas. Ya, las ideas suicidas. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Alguien más? ¿Cómo se exploran las ideas suicidas? Antonia no está levantando la manito. Así que se le podía preguntar sobre la idea suicida a través de los sentidos y como usted ha escuchado algo, ha visto, no, nada que ver, estaba hablando de, vaya, que los sentimientos suicidas se podían preguntar así como que si había tenido ideas o planes como de terminar con su vida. Claro, sí, te habías ido a la percepción, ya. Pero muy bien, No, Antonia. me había confundido con las cosas de los delirios, perdón. Claro, sí, te ves muy bien. No, pero muy bien, muy bien. Sí, mira, si después uno no lo hace tan separado, lo va haciendo como más mezclado, porque hay cosas, por ejemplo, el pensamiento no tengo otra forma que darme cuenta en el lenguaje, ¿cierto? Entonces hay conceptos que se me van a repetir en el lenguaje y en el pensamiento. Se hacen preguntas, dice Andrea, dice, se hacen preguntas respecto a ello, porque la profesora decía que eran mitos, eso de que si le preguntaba aumentaba los intentos suicidas. Se iba como al grano en la situación. Claro, con sutileza, cuando yo, ¿cierto? Por eso es que es tan interesante todo lo que estamos aprendiendo ahora, porque hemos ido, ¿cierto? Aprendiendo cómo es la relación terapéutica, ¿cierto? Hemos ido aprendiendo cómo nos vamos a comunicar con la otra persona y luego cuando ya establezco una relación terapéutica es más fácil hacerle preguntas del tipo de la idea suicida, ¿cierto? Entonces, de verdad es un mito esto de no hablar del suicidio, ya está demasiado demostrado que se debe hablar. Entonces yo siempre tengo que pensar que van como por niveles,
¿ya? Una cosa es la idea, una idea pasiva que se llama, ay, si mejor me muriera, no, mejor estuviera muerto. Idea pasiva, no sé. Mejor, oh, lo bueno sería que me diera un infarto y me muriera, y muero, no sé. Cuando yo, esa idea, tengo que explorar si es idea. Luego tengo que explorar si hay un plan. Javiera Cáceres dice, profesora, en esa parte ella comenta sad person, y en esa parte del video se cortó y no quedó en definición ese término. Ya, no, es un ejemplo, dice ahí, por ejemplo, un instrumento de cribado es sad person, que ustedes lo pueden buscar. Es un acrónimo, ¿cierto?, de la palabra sad person, donde va viendo que si es un adulto de tal a tal edad, tiene más riesgo, si es un varón, tiene más riesgo. Ustedes saben que en Chile y en el mundo hay más suicidio de 4-1 más o menos. Va cambiando según la edad, pero 4-1 hombres se suicidan por una mujer. Entonces, antes, cuando uno no sabe esta información, no sé, pues piensa, los hombres no se suicidan. No, al contrario, de repente en la etapa de adolescencia hay más intentos femeninos, pero no con alta letalidad, ¿ya? Entonces, esto debemos tratarlo con mucho respeto porque resulta que uno siempre cree que es como para llamar la atención y eso ya de verdad que hay que olvidarlo. El suicidio es sufrimiento humano y eso hay que empatizar con ese sufrimiento. Entonces, por eso es que es importante cuando yo haga la pregunta, ver si es una idea, si hay un plan, si ese plan es letal o no, si tiene un arma ya, si vive en el 10º piso y tiene todo planeado, si escribió una carta, ¿me entienden? Entonces, eso hay mucha información, hay muchas guías que si ustedes se animan pueden revisar. Dice, y se cortó. Entiendo, muchas gracias. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un plan, profesora? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Ya, voy a ir más adelante en relación a cuando este examen mental estamos conociendo los términos y ustedes ya deben saber cuándo la cosa es urgente. Y eso, para eso estamos en esta clase, para saber cuándo es una urgencia y yo tengo que inmediatamente derivar a un especialista o acompañarlo al servicio de urgencia. ¿Me entiende? Ahí tiene tanto de sentido común como de conceptos técnicos que vamos a ir aprendiendo. Ya, vimos entonces las ideas, ¿entendieron lo que eran las ideas megalómanas, los delirios, ¿cierto? Los delirios de grandeza. ¿Entendieron bien ese concepto o tienen alguna duda? Porque es interesante que lo conectemos, porque miren, en Chile, esto es un pequeño adelanto, pero en Chile hay 4 garantías GES que tienen relación con la depresión, con el trastorno bipolar, con la esquizofrenia y con el consumo problemático de alcohol y drogas en menores de 20 años. Entonces, claro, cuando nosotros nos preocupamos de que ustedes aprendan estos conceptos, es porque, por ejemplo, en el trastorno bipolar, ¿cierto? En la fase hipomaníaca, en la fase de la exaltación, hay ideas megalómanas, donde yo soy capaz de todo, ¿ya? Entonces, de ahí que es importante que nosotros conozcamos los conceptos, porque no hoy día vamos a hacer un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿cierto? Pero sí nos va a llamar la atención y podemos, por ejemplo, estamos en la atención primaria y nos llama la atención que un joven de 25 años diga que él va a ir, como decía ¿cierto? El usuario de la profesora decía que él iba a ir al Festival de Viña y que estaba con su productora conectado, claro, y él, no sé, pues a lo mejor ni siquiera sabía tocar guitarra, pero él tenía esa idea megalómana, ¿cierto? O iba a comprar, como dijo, ¿cierto? Iba a comprar muchos muebles, iba a vender muchos muebles y tenía un sueldo de 400.000 pesos. Entonces, al conocer yo que algo que me llame la atención, yo puedo, ¿cierto?, derivarlo al especialista. Ya, eso es importante entonces, ¿cierto? El curso o estructura del pensamiento y lo que contiene, el contenido. Luego íbamos por la afectividad y ahí nos pasamos, está muy conectado, ¿cierto? La afectividad y hablamos al tiro de la ideación suicida. Cuando la afectividad está normal, ¿cuál es el concepto que yo puedo describir? ¿Está con una afectividad, un estado de ánimo? Ustedes. Eutímico,
Muy bien, Guillermo, muy bien, Francisca, eutímico. Y cuando estaba alterado, ¿cómo estaba la afectividad del usuario de la profesora? A ver, decídase, Guillermo, hipotímico o hipertímico, cuando primero estaba eutímico, ¿cierto? Y después, ¿cómo estaba? ¿Cierto? Estaba un poco expansivo, contando ideas, ¿cierto? De lo que podía hacer. Muy bien. Ya, y terminaba con la percepción. Ahora sí, Antonia, cuéntanos cómo estaba. La percepción está en los sentidos, ¿cierto? Importante que cuando yo hable de la percepción tenga el tiro, ¡pum!, sentidos, ¿cierto? Visión, olfato, gusto, audición, tacto. Porque en la alteración de los sentidos puedo tener cualquier alteración de mis sentidos, no solo de la visión y la audición. Ahora que sea típico en los diagnósticos de esquizofrenia, ¿cierto? Los delirios, las psicosis y alteración de la audición, sí, es típico, pero puedo tener otros. ¿Se acuerdan cómo era esto de preguntar? ¿Se acuerdan algún tipo cómo había que hacer las preguntas? ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Qué más, Francisca? ¿Qué es lo que le molesta, lo irrita? Si ha sentido algo extraño en su cuerpo. Muy bien. ¿Cierto que la profesora daba ejemplo? Como que a veces algunas personas le decían que sentía su cuerpo mojado. Nosotros una vez, un compañero de trabajo nos decía que la persona decía que él no sentía su abdomen. Era como que, o que lo tocaban, ¿cierto? O que sentía que su mano pudiera traspasar su cuerpo. Entonces, todas estas sensaciones sinestésicas, ¿cierto? Pueden estar, ¿ya? O que tenía una membrana. Muy bien, Angie, muy bien. ¿Qué es lo que más relevo en esa parte? ¿Se dieron cuenta que la profesora insistía cuando su usuario le decía que había alguien que estaba parado y hablaba cosas malas de él, y llegaba en la noche y hablaba cosas malas? Ella insistía, ¿y usted lo ve? O sea, no, uno no tiene que huir de esa, de lo que comenta el usuario. Yo tengo que precisar, ¿cierto? Tengo que volver a preguntarlo, porque ahí valido, ¿cierto? Ahí valido lo que él me está contando. Entonces ya, si usted escucha a esa persona, ya, ¿alguien más también lo escucha? No, ya, ¿y a qué horas viene? ¿Y dónde? ¿En qué sala? ¿Y cuando usted está en la pieza o está en el baño? ¿Se das cuenta? Entonces, eso da toda la confiabilidad del usuario para precisar, porque es un problema absolutamente fisiológico, ya no lo está inventando. Nuestro cerebro, ¿cierto? Todo nuestro circuito funciona con inhibición y desinhibición, ¿cierto? Cuando algo no está, son los neurotransmisores que no están inhibiendo la visualización ni la escucha. Entonces, estos delirios son reales para él y tengo que precisarlos, ¿ya? Sí, es como cuando decía el caballero en el video que hablaba mal de él y que eran cosas que solo él sabía. Muy bien, Andrea. Eso es lo que quiero relevar. Es muy importante, si se dieron cuenta que la profesora volvía a preguntar como 3 o 4 veces en relación hasta la alucinación auditiva, ¿cierto? O si escuchaba voces. Ya, muy bien. Eso entonces es en general del examen mental, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún otro concepto que quieran rescatar. Yo quería relevar un poquito los biotipos de Sheldon y de Kretschmer, es súper raro el nombre. Bueno,
ahí hay harta bibliografía que ustedes la pueden ir buscando, ¿ya? Nos va a servir a lo largo de la carrera. Se supone que no todos somos así estrictamente leptosómicos o atléticos o pícnicos, ¿cierto? O ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. No todos somos, es una gama, ¿ya? Pero también es un insumo para complementar todas las evaluaciones. Yo les cuento, por ejemplo, que hoy día la guía de esquizofrenia tiene definido que el equipo multidisciplinario se tiene que demorar 1 año en hacer el diagnóstico, ¿ya? Lo mismo para el trastorno bipolar. Se debe dar el tiempo de evaluar en conjunto y mirar cronológicamente para poder precisar el diagnóstico. Por ningún motivo deben olvidar al paciente y si no vino a control, olvidarlo, no, ¿cierto? Hay que ir a rescatarlo, sobre todo si tienen alguna sintomatología. Ahora, la pregunta muy buena de su compañera que decía, ¿qué hago? ¿Cuáles serían como las urgencias en psiquiatría? Que las vamos a ver después en extenso, pero hoy día, ¿cierto? Si yo tengo el contacto con alguna persona que está con una hiperactividad, ¿cierto? Que no puede vivir y que está con un nivel a lo mejor de violencia, es una cosa de urgencia, ¿cierto? Si está dándose cabezazo con la pared, es una urgencia, o está tratando de escalar la pared, lo que una vez me acuerdo haber visto en una clínica nosotros teníamos un convenio con una clínica, íbamos a ver, y el niño quería escalar la pared, escalar la pared. Entonces, hay conductas, ¿cierto? Estas conductas de hiperactividad, de violencia, que son una urgencia, ¿ya? Esta ideación suicida con el plan letal, ¿cierto? Mañana voy a matarme porque tengo un arma, o sea, tengo que contactar al tiro a un familiar, al psiquiatra y a la urgencia, al tiro, ¿cierto? No lo puedo dejar solo. Si tengo ideas deliriosas, ¿cierto? Si tengo alucinaciones visuales o auditivas, sinestésicas, olfativa, gustativa, es una urgencia, ¿ya? Si estoy en un estado expansivo, absolutamente maníaco, también hay edema cerebral, es una urgencia, ¿ya? Entonces, en esas situaciones, yo estoy con la persona en la consulta por algún motivo y ahí no la puedo dejar ir, o sea, el psiquiatra en 20 minutos más o el servicio de urgencia. Eso, los animo a hacerme consultas, dice, sí, es como, mira Guillermo, no lo sientas como seguirle el juego, ¿ah? No sientas, no me, te puede ocupar ese concepto para ti solito, pero no puedo, no es un juego, de verdad que no es un juego, es muy serio, son patologías graves, así que es como precisar, entendamos como que es precisar lo que él me está transmitiendo. Sí, es como cuando decía el caballero en el video que hablaba mal de él y que eran cosas que solo él sabía. Paz Cornejo, profe, ¿y mientras se espera el diagnóstico se da tratamiento farmacológico? Claro, si hay alguna situaciones de urgencia, absolutamente, sí, absolutamente, se da tratamiento farmacológico. En la próxima clase en promoción vamos a ir precisando más, ¿cierto?, cómo son las derivaciones de la red, ¿cierto? Cuando yo entro por urgencia, o entro por APS, o voy directo al COSAM, que es lo menos frecuente, o tengo alguna urgencia y me derivan al hospital psiquiátrico o otras casas, otros lugares de atención. Profe, y mientras se espera el diagnóstico, ya, eso ya lo leí. Ya. Sí, importante lo que dice Paz, ¿qué se hace? Porque muchas veces ustedes saben que los centros de referencia tenemos 2 en la quinta región, que es el Hospital Salvador en Valparaíso y el Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, que está en Putaendo. Cuando tenemos personas de gravedad, ¿no es cierto?, y que sus síntomas necesitan hospitalización, si no hay cupo en estos hospitales, muchas veces estos pacientes, igual que otros, tienen que esperar en urgencia y muchas veces son subidos a piso, ya sea de medicina o alguna unidad en espera, ¿no es cierto?, de su resolución. Y en ese momento, él tiene que tener su tratamiento farmacológico como de contención, porque necesita la evaluación urgente de un psiquiatra, de psicólogo. No se puede esperar que ese paciente esté en esta fase aguda, pasen los días y no se le atienda.
¿ya? A excepción, yo les decía, de repente los fines de semana nos juegan un poco en contra, pero quien lo hospitaliza, el médico de urgencia, tiene que entregar algunas herramientas farmacológicas, sobre todo cuando están con episodios de delirio. Y como bien decía la profe Roxana, hay que evitar un poco los prejuicios. Yo cuando vi el video de la profe Marcela, que a mí me encanta la voz de la profe Marcela, porque como que me relaja, no sé si a ustedes les pasó, da como la instancia que uno va a conversar con ella. Yo también tuve la posibilidad de, en mi experiencia como estudiante, ir al Hospital Salvador en Valparaíso a hacer justamente esta parte de examen mental, y los pacientes iban al control, cómo estaba su fármaco, y nosotros teníamos que llenar un instrumento de valoración muy parecido al de ustedes. Y nos tocó una vez un paciente que era como cualquier persona, uno estaba esperando que tuviera como algunas señas, clara, nada. Lo más normal, yo pensé incluso que era familiar de otra persona. Y con mis compañeras que estábamos al lado nos presentábamos y él nos contestaba todo, no tenía casi ningún rasgo. También pasa cuando los pacientes están muy compensados y los fármacos que realmente ayudan. Hicimos todas las entrevistas, él tenía un diagnóstico de esquizofrenia, pero estaba muy controlado, incluso él trabajaba, entonces me contaba, oh, disculpe, llegué 5 minutos tarde, estaba trabajando, y la entrevista se dio muy bien, muy tranquila, y de verdad uno de repente pensaría que muchos pacientes tienen todos los rasgos, y no. Así que hay muchas experiencias que hacer, y cuando ya podamos, obviamente, ir al hospital, vamos a poder poner a prueba todos los conocimientos que nos ha entregado también la profe Roxana, porque no se olviden que todo esto son herramientas de valoración, que nosotros vamos después a encaminar todo esto a nuestro instrumento de valoración, que también tiene partes un poco del examen mental. Y lo último que les quería comentar, que Sheldon, como decía bien la profe Roxana hace un ratito atrás, nos ayuda mucho, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, cuando los pacientes son adulto mayor o está encamado y yo no puedo calcular su peso y talla. Pero gracias a Sheldon, que es la herramienta que tenemos en el instrumento de valoración, puedo tener y aproximar, ¿no es cierto?, su morfología. Sí. Hay algo que yo quería también relevar, que es que estadísticamente en el mundo, todas las personas que tienen algún trastorno del área de la salud mental, como que se deja secundariamente alguna comorbilidad, ¿ya? Y eso yo de verdad quiero que desde muy jóvenes ustedes sientan que todos tenemos el derecho al tratamiento de la comorbilidad, ¿ya? Hay estudios que dicen que la persona que tiene trastorno de salud mental, así como, no importa que fume y que se fume 2 cajetillas diarias al día. No, porque tiene que fumar. ¿Me entienden? Entonces no. No, o sea, todos es una cosa de derechos humanos, todos merecen los controles de cardiovascular, la atención oportuna, y hay estigma aún. Hay estigma en relación a la atención oportuna de las personas que tienen algún trastorno en la área de salud mental. Así que yo quiero que ustedes sean mis ayudadores ahí, que siempre vean también la comorbilidad, porque a veces pasa a segundo plano y no es tratada oportunamente. Así que eso quería relevar también, lo voy a reforzar igual en la promoción y prevención, pero es muy importante siempre tener presente la comorbilidad, porque resulta que también en muchos trastornos afectivos, ¿cierto? Que hablamos de depresión, trastorno bipolar, hay comorbilidad, ¿no? Y no sabemos si fue lo primero o lo segundo. Entonces hay que estar atento a toda la gama, ¿cierto?, de enfermedades que pueda tener la persona. Si no hay más dudas, yo creo que aprendimos bien, fuimos interactuando, me gustó que hubieran visto la clase, ¿cierto? El video está ahí, lo pueden ver las veces que quieran, así que estamos terminando, yo creo, si no tienen alguna otra duda. Yo creo que sí, le agradecemos, ¿no es cierto?, a quienes participaron también, ya sea por audio, por el chat, ¿no es cierto? Profe, ¿subirán el PPT? Está en la clase, está todo en el aula. Sí. Y además vamos a subir esta grabación que es clarificadora, pues. Y lo otro es que vamos a subir ahora las clases para mañana, ¿ya? Que está el link del video y el material.
Ojo que la clase, ¿no es cierto?, que es de mañana de estilo 10 saludable, es cortita. Y vienen 2 PPT, uno que es largo, que es una guía ministerial del periodo 2011-2020 de estrategia, pero es para que ustedes lo guarden, ya lo tengan como material de consulta, no vayan a pensar que nosotros les vamos a decir que se lean todo eso, y siempre los PPT, recuerden, son para consultas, para profundizar un poquito más. El estilo de vida saludable es importante porque después nosotros lo vamos a ver, lo vamos a volver a revisar en las clases de EMPA, ¿ya? Acuérdense que todas las clases van teniendo como un hilo conductor. Hay una pregunta de Mayra. ¿Subirá la clase de ayer de la profe Bruna? Sí, como me preguntaron anoche, sí la vamos a subir, pero se editó, ya, porque quedaron muchos periodos y es muy, muy pesada. Yo demoré en mi computador casi 2 horas en convertirla como clase Zoom. Entonces ahí la mandé a editar y de ahí me la tienen que enviar, ¿ya? Profesora, voy a dejar de grabar, así que le doy las gracias y por ahora voy a dejar de grabar para que podemos seguir conversando de los detalles. Ya.